Sí, la puedo grabar. Ok, entonces cuando hablamos de desnaturalización es algo como que, bueno, yo tengo un dúplex de ácidos nucleicos. Bueno, aquí vamos a hacer esto más bien. Tengo una cadena aquí, tengo otra cadena acá y tengo las cadenas que se van juntando aquí. Son dos cadenas de ácidos nucleicos de ADN, ¿sí? Y están unidas. Cuando hablamos de la desnaturalización, quiere decir que estas cadenas al final van a quedar de la siguiente manera. Separadas. Entonces, cuando hablamos que van a quedar separadas, es que se rompen los puentes de hidrógeno que estabilizan esa unión y separan la molécula. Básicamente es eso. Como ya sabemos que el ADN es una estructura de doble, es una estructura helicoidal, lo que hace, por eso decía allí, romper la hélice, porque pues daña la estructura primaria que tiene allí, secundaria más bien. ¿Es claro? Sí, profe, gracias. Listo. Súper. ¿Qué otras dudas hay? ¿O preguntas sobre palabras que hayan sido desconocidas para ustedes, que todavía no tengan como esa claridad conceptual? Diana. Hola, profe, yo tengo la duda de que, por ejemplo, cuando hablaban de que cuando se hacía la desnaturalización, por ejemplo, o sea, como a manera, o sea, como cuando se induce la desnaturalización, o sea, cuando no pasa por sí sola, sino como que se induce en un laboratorio, por ejemplo. Tenía la duda de que si una vez que se hace esta desnaturalización como obligada, por decirlo así, se podría como invertir este proceso. Sí, sí. Y de hecho, eso es una de las cosas que vamos también a trabajar, es que cuando nosotros incentivamos o motivamos esa desnaturalización, el rompimiento de esos puentes de hidrógeno, perfectamente cuando se quita ese inhibidor del puente de hidrógeno, ya sea por temperatura, ya sea por presencia de urea, de formamida, diferentes compuestos que rompen esos puentes de hidrógeno, si yo quito eso, ellas inmediatamente pueden otra vez unirse. ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar eso otra vez? Pues porque las moléculas ya tienen unas propiedades químicas, recuerden, ya hay unas cargas, ¿sí? Hay una estructura de esas moléculas y eso hace que si ellas están en una interacción allí al azar, pues ellas perfectamente interactúan rápidamente, pueden atraerse o pueden hacer repulsión, pero en este caso es que pueden otra vez atraerse, ¿sí? ¿Listo? Listo, profe, gracias. Súper. ¿Qué otras preguntas, palabras? María Daniela. Sí, profe. ¿Me escuchas? Sí, claro, te escucho muy bien. Sí, profe. Respecto a ese mismo tema de la desnaturalización en el laboratorio, pues se mencionaba que incluso como agregando el ácido nucleico en agua pura, incluso a temperatura ambiente, pero no me queda un poco tan claro por qué sucedería eso a temperatura ambiente, pues lo relaciona un poco con temperaturas más altas y algo así. ¿La desnaturalización? Sí, profe. Porque acuérdate que el agua, y eso lo vimos en celular un poco, cuando nosotros hablamos del agua, el agua, ¿qué propiedades químicas tiene? Vamos a recordar eso. ¿Por qué el agua es un diluyente universal? Tratemos de hacer un poquito de memoria ahí. Yo sé que no es fácil recordar todo el semestre pasado, obviamente yo sé, y no les estoy diciendo que tienen que recordar todo eso, pero tratemos de recordar, pongámosle un poquito de lógica ahí, tratando de traer a la memoria esos recuerdos. ¿Por qué el agua es un disolvente universal? Pues, profe, no sé si será por lo que es una molécula polar y puede formar los puentes de hidrógeno. Puede formar puentes de hidrógeno, pero también entonces ella tiene un oxígeno bastante reactivo, ¿no? Es un oxígeno, es bastante polar, como lo mencionas tú. Es una molécula bastante polar y tiene un oxígeno que es bastante electronegativo, que puede romper fácilmente enlaces, puede romper moléculas. Entonces, en el agua nosotros podemos tener un aumento de hidroxilos o un aumento de hidrogeniones. Cuando eso sucede por un tiempo determinado que yo tenga almacenado el ADN, puedo tener ese tipo de, digamos, de aumento en la concentración de hidrogeniones o de hidroxilos, y eso puede afectar la estabilidad de esos puentes de hidrógeno. O sea, en el agua
por el mismo hecho de ser un solvente universal, por la misma estructura polar y electronegativa, y tiene electronegativa, y esa electronegatividad del oxígeno, puede hacer que se rompan esas cadenas de ácidos nucleicos si yo lo tengo almacenado por mucho tiempo en agua solamente. Entonces, por eso yo necesito almacenar el ácido nucleico, ya sea ADN o ARN, en compuestos o en agua, pero con solución salina, con un buffer. O sea, entonces el ADN no debería almacenarse nunca en agua solita por mucho tiempo, porque lo más probable es que si tú dejas ese ADN en agua por un mes, 2 meses, cuando vuelvas ya no va a haber molécula de ADN, va a haber degradación de esa molécula. ¿Sí es por qué? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Muy bien. Catalina. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, claro. Ok, profe, una pregunta. Es que cuando leí el término de ribosoma quedé confundida. A ver, ribosoma, perdón, se le llama al mismo ARN, pero cuando tiene la función catalítica por ese hidroxilo en el carbono 2, o la ribosima es otra molécula. Es que no entiendo. Bien. Ahí tenemos que entender que el ribosoma es una organela, digamos no una organela, es un complejo de proteínas y RNA, ¿sí? Que al final pues van a tener una función específica que está dirigida a traducción de proteínas. Entonces el ribosoma es un conjunto, pues, por eso se llama una riboproteína, porque es un conjunto de RNAs, en este caso RNAs ribosomales, con proteínas que van a permitir armar pues esa estructura del ribosoma, ¿eh? Entonces, está formado por ribosomas y por proteínas. Entonces, no es que sea como solamente un RNA, no, el RNA ribosomal o el ribosoma es un conjunto, un complejo riboproteínico que tiene RNAs y tiene proteínas. ¿Cuáles RNAs? 16S, 18S, 5S, tiene un conjunto de RNAs y los vamos a ver más en detalle cuando hablemos de transcripción. ¿Sí es claro? Ok, profe, ¿y la ribosima, ahí sí hablamos únicamente del ARN? Sí, ahí hablamos del RNA, siempre cuando hablamos de una molécula de ARN, ellas tienden a se tienden a llamar ribosimas porque son autocatalíticas. El RNA puede llegar a catalizar procesos solita. El RNA se pliega sobre sí misma y muchas veces esos RNAs al plegarse sobre sí mismas se convierten en RNAs funcionales y pueden catalizar procesos, por eso se llaman ribosimas. Ah, listo, listo. Gracias, profe. ¿Listo? Muy bien. Listo, Cata. María José. Profe, pues la mía no es una pregunta, pues una duda sobre una palabra, sino sobre una pregunta en específico, que es la Eso. sexta. Entonces, es como, ¿cuáles son las diferentes formas estructurales en las que podemos encontrar el DNA? Pues yo entendí que era la forma A y B. ¿Sí es correcto eso? Sí. Pero lo que no comprendo es, o sea, ¿qué define que sean esa forma? O sea, las condiciones fisiológicas o qué es lo que le dice al DNA que tiene que ser B o A. Eso es lo que no comprendo. Ok, lo vamos a ver ahorita más adelantico cuando veamos ya como el tema en sí cuando retroalimentemos el taller. Pero para adelantarte la respuesta es que cuando nosotros hablamos cuando la molécula de ADN está en un ambiente mucho más hidratado o menos hidratado, influye en esa estructura del ácido nucleico. Y eso tiene que ver con las interacciones que tienen las pentosas con el contexto ambiental, con el agua, con el contexto en el que ella esté, con la sal, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, el contexto ambiental, y cuando hablo del contexto ambiental, pues me refiero lógicamente en qué está ella, en qué está esa molécula disuelta, en qué ambiente está. Eso afecta si está mucho más abierta o mucho más recogida o está más inclinada, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que determina esa estructura o esa configuración. Gracias. Más bien, listo. Súper, Sofía. Profe, yo tenía dudas sobre un concepto que también había aparecido pues en el libro que era sobre los operones y pues me pareció como también bastante curioso porque también lo vimos en una parte de genética de microbiología. Entonces, pues digo que busqué qué era. No, Dale, claro. Y me dices cuál es la duda puntual que tienes. Sí, sí. Listo. Pues yo había visto que pues era que como un conjunto de genes que tenían la capacidad como de regular su propia expresión. Pero entonces te quería preguntar, porque cuando también había leído como pues con la cosa de micro,
decían que esos operones pues eran prácticamente lo único que iba a generar que se pudiera como generar una tanto transcripción como una replicación del mismo ADN. Entonces, no sé si es que solamente lo hacen los operones o si hay, digamos, unos que no tengan la capacidad de regularse, pero también se puedan como, digamos, transcribir y así. Bueno, las operones son como las unidades genéticas de las bacterias y los microorganismos, ¿no? Pues bacterias, sobre todo procariotas. Estamos hablando de bacterias ahí. Cuando nosotros hablamos de un operón, es la unidad funcional de expresión. Entonces, ¿qué pasa con los operones? Que ellos están asociados a una ruta metabólica del microorganismo, ¿sí? Entonces ellos se van a expresar, o lo que tiene el operón son regiones genómicas que expresan las proteínas asociadas a un metabolismo determinado, a un proceso metabólico determinado. Entonces, por ejemplo, el operón lactosa va a producir las diferentes proteínas, tiene la información para que se produzcan las diferentes proteínas que van a degradar la lactosa cuando esté en el medio, y eso lo van a hacer bajo unas condiciones específicas ambientales, ¿bien? Pues ambientales en cuanto al medio en donde ellas están. Entonces, ¿qué pasa? Los operones siempre van a tener, y las regiones, lo vamos a ver cuando hablemos de transcripción y definamos genes a nivel de eucariotas y procariotas. Los operones van a tener entonces unas regiones de reconocimiento en el ADN que pueden activarlos o desactivarlos, pero que él se active o se inactive depende directamente de lo que esté pasando afuera en el ambiente. ¿Sí ves? Entonces, pues todos tienen un proceso de regulación, pero todos están expresando, por ejemplo, el triptófano expresa los genes asociados con la producción de triptófano cuando el triptófano no está presente. ¿Sí ves? Entonces, esa es la definición de operón. Ah, listo, profe, gracias. Digamos, por acá me están escribiendo que se puede decir que son genes específicos a una función y que se autorregulan. Son genes, son conjuntos, el operón es un conjunto de secuencias que va a producir unas proteínas determinadas, entonces podríamos decir que son genes específicos allí. No se autorregulan porque realmente la regulación viene de lo que hay afuera. Entonces, afuera hay una regulación, hay un aumento de triptófano, una disminución de triptófano, o hay un aumento de lactosa o una disminución de lactosa, y eso es lo que hace que se prendan o se apaguen. O sea, no hay una autorregulación, pero sí hay un control de expresión allí, ¿sí? Entonces, no es como tanto verlo como una autorregulación. Ana María. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, señora, súper bien, Ana. Profe, bueno, mi duda es con relación a la pregunta 9, acerca de la temperatura de fusión de los ácidos nucleicos. Pues yo encontré en la lectura que cuando había mayor proporción de pares de bases citosina y guanina, pues la temperatura era más elevada porque ellos formaban 3 puentes de hidrógeno y pues se requería una temperatura más alta. Y pues esto nos podía ayudar a estimar la temperatura de fusión. Pero quería saber si habían otros factores que nos ayuden a estimar esa temperatura, aparte de la proporción de bases nitrógenas. La temperatura METI, ¿te refieres? METI, perdón. Sí, de fusión de los ácidos nucleicos. Y hay otras características adicionales que son la longitud de la cadena. Pues uno, la principal es el porcentaje de contenido en guanina citosina. 2 es la longitud de ese oligonucleótido, qué tan largo es. Y también el contenido de adeninas timinas ayuda a poder determinar ese ATN. De hecho, hay una fórmula y las variables que uno tiene allí son esas: porcentaje de guanina citosina, porcentaje de adeninas y timinas y la longitud del oligo. Eso, o de la secuencia, pues cuando hablo de oligo es un fragmento pequeño, digamos, de menos de 20 pares de bases, 20 secuencias, nucleótidos, ¿sí? Entonces, si hablamos de ese oligo, pues hay que incluir la longitud de él, ¿listo? Para poder definir esa temperatura de fusión. Vale, profe, gracias. Listo. María Fernanda. Hola, profe. Profe, lo que pasa es que cuando estaba haciendo mi lectura encontré un concepto que es el de las reglas de Chargaff, creo que se pronuncia así. Entonces, como que me puse a buscar y no sé si estoy en lo correcto, ya tú me corregirás. Lo que entendí fue que es como la proporción que hay entre las bases nitrogenadas, como que el porcentaje de purinas debe ser igual al de pirimidinas y que la adenina pues igual a la timina y la guanina es igual a la citosina. No sé si sea como solo eso o hay algo más que deberían saber. María, es eso, pero entonces, más que decir que adenina es igual a la timina o guanina igual a la citosina, es que la adenina es complementaria con la timina y la guanina es complementaria con la citosina, ¿bien? Y esa ley de Chargaff
determina precisamente lo que tú estás diciendo, que si tengo 20 adeninas, pues debo tener en la complementaria 20 timinas, ¿sí? Entonces es 50-50. Esa es la parte de la ley de Chargaff y fue fundamental para poder determinar la estructura del ácido nucleico. Lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Súper, listo. Natalia. Hola, profe. Hola. Profe, yo tengo una pregunta de los pseudonudos. Es que pues tengo entendido que primero es como horquilla, luego el tallo bucle y luego el pseudonudo, que pues ya el pseudonudo es esa estructura terciaria. Pero entonces ya le llamamos pseudonudo cuando ya tenemos, o sea, más de 2 bucles. Sí, O- ya tenemos una estructura como más compleja. Ah, ok. Vale. Gracias, profe. Listo. Bueno, muy bien. ¿Dudas adicionales? Yo creo que ahí ya hemos avanzado bastante con las dudas. Vamos entonces a empezar con el tema, a continuar con el tema. En un momento. Listo, ahí me están viendo mi pantalla. Sí, profe. Listo. Voy a compartirles entonces acá el link para que entremos a Menti y el código. O se lo mandé solo a Fanor, un momento. Listo. Ahí ya tienen en el chat el link para acceder a Menti. Por favor, ingrese, porque vamos a hacer algunas actividades allí. Y el código para que ingresemos allí a Menti. Muy bien, ¿dónde está esto? A ver, me acomodo por acá. Ok, aquí está. Bueno, entonces recuerden que vamos a hacer pues, un proceso bastante participativo. Caray, listo, ya, así. Pueden interactuar con todos a través del chat, ojalá sean chat grupales y acuérdense también que podemos hablar con estos comentarios, por ahí podemos participar también, pero pues una participación cortica para alcanzar a leerla, porque si es muy larga no se alcanza a leer, ¿listo? Bien. Entonces, lo que vamos a trabajar hoy es como la base de la biología molecular. Vamos a hablar de los ácidos nucleicos, vamos a hablar de la estructura, vamos a hablar algo de historia también de esos ácidos nucleicos y vamos a entender pues esa base para poder empezar a trabajar en cuanto a cómo detectar el ácido nucleico y también cómo analizarlo con herramientas moleculares. Pero aquí necesitamos entender las bases estructurales, físicas y químicas para que cuando hablemos de los experimentos que se pueden hacer o los procesos de detección del ácido nucleico, el proceso de manipulación del ácido nucleico, el proceso de amplificación, de extracción, pues sea algo más fácil de asimilar porque pues ya tenemos la estructura clara. Y aún así, y además también es importante tener la estructura clara para poder entender los mecanismos de traducción, transcripción, etcétera, que ya pues se los había mencionado en las clases anteriores. Entonces, ahora vamos a empezar primero con una preguntita. Entonces, por favor, respondamos esto. ¿Cómo está almacenado y organizado el ADN en la célula? Entren a Menti, porfa. Y empezamos a llenar.
Muy bien, entonces estamos hablando de cómo se almacena la información y cómo se organiza el ácido nucleico, o sea, específicamente el ADN. Ya vamos 28 personas. Somos, ¿cuántos somos? 40, ya casi, metamos 9. Quiero leerlos a todos. No sé quién escribe, no sé lo que están escribiendo, pero quiero participación completa para poder asociar acá. $32. Bueno, vámonos con estos. Vámonos con la mayoría. Muy bien. 33. Entonces vamos a hablar primero del almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento, entonces hay 38. Listo. Cuando hablamos de almacenamiento del material genético, podemos decir que por aquí ya está la respuesta. Y la respuesta me encanta verla en diferentes formas. ¿Sí? Cuando hablamos de almacenamiento ya tenemos claro, me agrada mucho ver esta respuesta, es que hay unas, perdón, esta no. Ay, me borró todos los de, bueno, pero ya podemos decir acá que hay el ADN se empaqueta en cromatina, sobre todo, se almacena en cromatina. Y cuando hablamos de cromatina, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Cómo la entendemos? ¿Qué es la cromatina, muchachos? Profe, pues sería la unión del ácido nucleico, en este caso del ADN, con unas proteínas cromosómicas. ¿Cómo llaman esas cromatinas? Las histonas, profe. Las histonas, muy bien. Eso, el ADN entonces va a unirse a histonas y forma lo que conocemos como cromatina. Bien, eso así nos dice cómo se almacena, cómo está organizado. Entonces aquí ya ustedes lo ponen también, podemos decir, está organizado en cromosomas. Está organizado en cromosomas que ya pues va a depender del tipo de organismo. Si estamos hablando de una bacteria, el cromosoma, ¿cómo está organizado? ¿Cómo está organizado el cromosoma de una bacteria? ¿Cuántos cromosomas hay? ¿Cómo es? Solamente tiene uno y está dentro del nucleótido. ¿Cómo es? Es como un círculo. El núcleo, bueno, no es el núcleo, sino Nucleoide. otra cosa. Nucleoide, eso, perdón. Está el citoplasma libre, no hay una membrana. Pero entonces, ¿qué decían ustedes por allí? Que había... ¿Es un cromosoma de qué tipo? ¿Cómo es el cromosoma? ¿De qué tipo no? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es la forma? Circular. Es circular, es un solo cromosoma circular. ¿Y en eucariotas cómo los tenemos? Lineal. Lineales, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos cromosomas hay en los eucariotas? 23. 23 pares de cromosomas. Bueno, en humanos, ¿no? Pero podríamos decir que en general, cuando nosotros hablamos de cualquier organismo vivo, cualquier eucariota, pueden ser un número superior pues a 1, ¿no? No va a ser un solo cromosoma circular, sino que son numerosos cromosomas que están almacenando la información genética. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos claridad y aquí ya vamos a recordar un poquito esos conceptos que ya veo ustedes lo tienen claro y me encanta eso. Me encanta ver que hay como podemos recordar, pero que ustedes vienen con conceptos ya mucho más formaditos desde antes. Y que con la lectura pues complementaron esa información o la recordaron. Entonces podemos decir que el ADN se va a almacenar en histonas o almacenar en cromatina que está formada por la unión entre el ADN y las histonas que tenemos. ¿Cuántas histonas? 8. 8 histonas, H2A, H2B, H4, H3. Aquí entonces en la unidad más básica de condensación o de
de empaquetamiento es el nucleosoma, y luego pues tenemos la H1 que va permitiendo la unión de esos pequeños nucleosomas para formar ya estructuras más compactas, el solenoide, las asas cromatínicas, los cromosomas condensados, que ya esto lo veremos en dónde, en qué fases, en qué procesos celulares. ¿Exclusivo de qué procesos celulares? Este cromosoma que... En la metafase, profe. En De la metafase división celular. división celular, perfecto. Entonces, aquí es importante tener en cuenta esto. El ADN se almacena en cromatina y se organiza en cromosomas que, pues de manera lineal, que van a formar al final el conjunto de cromosomas, lo que conocemos el genoma de un organismo. ¿Bien? Cuando pensamos entonces ya en la estructura del ácido nucleico, pues tenemos que irnos también a la base, y cuando hablamos de la base tenemos que preguntarnos qué es un nucleótido y cuál es la estructura del nucleótido. Entonces, ¿qué podemos decir? Andrés. Hola, profe, ¿ahí me escuchas? Hola, sí, te escucho súper bien. Bueno, pues entonces nosotros sabemos que los nucleótidos pues van a ser esas subunidades o los monómeros de esos ácidos nucleicos, en este caso el ADN, y pues su estructura sería pues que consiste en un azúcar, que es una pentosa, una base nitrogenada, que pues está la adenina, la guanina, la citosina, la timina, y pues el uracilo en el ARN, y pues un grupo fosfato. Ok, muy bien. Entonces es supremamente sencillo de recordar esa estructura. Básicamente esto es lo que mencionabas, que vamos a hablar de una pentosa, vamos a hablar de un grupo fosfato y vamos a hablar de una base nitrogenada. Esto es el nucleótido, es la base de esa cadena de ácidos nucleicos de la que estamos hablando. Y vamos a ver entonces que serían pues como muy puntuales esas estructuras. Vamos a entender también que la base nitrogenada pues tiene unas diferencias, ¿no? ¿Qué pasa con esas bases nitrogenadas? Juliet, Scarlett. ¿Cómo están clasificadas? O sea, ¿qué tipo de bases nitrogenadas tenemos? Scarlett. Bueno, Sofía. Profe, Bueno, sí, dale, qué pena, dale. Eva, podemos encontrar purinas o pirimidinas. En las purinas encontramos pues la adenina y la guanina. Se me fue la Y señal. las pirimidinas, el uracilo, la citosina y la timina. En la pirimidina, muy bien. Entonces vamos a ver esa parte. Y cuando hablamos de las pentosas, ¿hay algunas diferencias en esas pentosas? ¿Podemos decir que hay diferencias o son iguales? Entre ADN, entre los ácidos nucleicos. ¿Cuáles son los ácidos nucleicos? ARN y ADN. ARN y ADN, muy bien. ¿Hay diferencias en la pentosa, en el ADN y el ARN? Adrián. Pues que el ADN tiene una desoxirribosa y el ARN tiene una ribosa, y pues la diferencia es que la desoxirribosa tiene un grupo menos de oxígeno. Ok, entonces en ese sentido, con esa explicación que tú nos das, que está muy bien, esta pentosa entonces es una desoxirribosa, o sea, ¿es de ADN o de ARN? Es de ADN. ¿Por qué? Porque en la ribosa el segundo hidrógeno no es un hidrógeno, sino un grupo hidroxilo. Y aquí solamente tiene un grupo hidroxilo. Muy bien, entonces aquí siempre para poder definir eso hay que hacer lo que Adrián está haciendo, que es observar el carbono 2, que es este es el carbono 1, este es el 2, este es el 3, 4 y 5, este es el carbono quinto de esa molécula. Y en el carbono 2 vamos a ver que para el DNA pues hay una desoxi, pierde el oxígeno. El RNA es una ribosa, o sea, ya debería tener el oxígeno allí. Entonces ahí ya creo que salimos de esa parte de la estructura, ya la entendemos muchísimo más. Aquí es lo que nos hablaba ahorita Scarlett sobre el tipo de bases nitrogenadas. Entonces estamos viendo que hay unas bases nitrogenadas, las purinas, como nos la mencionó Scarlett ahorita, que son las adeninas y las guaninas, y aquí me parece muy importante que hagamos como una asociación y siempre recordemos que las purinas pues tienen dos anillos, entonces siempre van a ser adeninas y guaninas, y que las pirimidinas tienen un solo anillo, y que es lo que vamos a encontrar acá, que son timinas, citosinas y uracilos. ¿Qué pasa con el uracilo? Ya ustedes lo mencionaron ahorita cuando empezamos. El uracilo va a estar presente en ¿qué tipo de ácido nucleico? ARN. ARN. Y va a reemplazar ¿qué base nitrogenada?
La timina. La timina. Esto es sola. Ajá. Esto es simplemente recordación, ¿listo? Entonces es importante tener eso en cuenta. Los nucleótidos están formados por una pentosa, un azúcar, un fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas hay dos tipos, purinas y pirimidinas. Y dentro de las purinas encontramos guaninas, adeninas y en pirimidinas, timinas, citosinas y uracilos. ¿Bien? Eso es como lo que tenemos que tener aquí en cuenta. De otra parte, tenemos diferencias también en cuanto al azúcar, que es lo que quería como hacerles más énfasis, y es que aquí vamos a tener la de la ribosa, porque vamos a encontrar en el carbono 2 un hidroxilo, y esta es una desoxirribosa porque en el carbono 2 perdemos ese hidroxilo, o sea, perdemos el oxígeno, y esto hace una gran diferencia entre la molécula de ADN y el RNA. Ahora bien, ¿cuál es la estructura de un ácido nucleico? ¿Qué leyeron ustedes en cuanto a la estructura? Hay varias características que podemos encontrar ahí. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos decir acerca de la estructura de los ácidos nucleicos? Okay. Vamos con Alejandra Jiménez. Hola, profe. Hola. Bueno, pues yo encontré que pues todos los ADN y la mayoría de los ARN son polímeros largos no ramificados de nucleótidos que consisten en una pentosa fosforilada ligada a una base orgánica, ya sea de purina o pirimidina. Pues ambas pues funcionan principalmente como moléculas de información y pues el ADN y el ARN pues están cada uno formado por 4 nucleótidos diferentes. Pues los nucleótidos son empleados en la síntesis del ADN y el ARN, que contienen 5 bases diferentes. Las bases de adenina y guanina, pues como dijiste, pues son las purinas y pues tienen ese par de anillos fusionados. Y las bases de citosina, timina y uracilos son pirimidinas, que pues son el anillo simple. Entonces, pues, en cuanto... Vamos a hablar un poco más acerca de la estructura en sí del ácido nucleico. Digamos que ahí estás hablando de la estructura que ya lo acabamos de ver en cuanto al nucleótido, pero hablemos ya de la complementariedad, de la forma de la molécula, hablemos de la polaridad de la molécula. Pues, por ejemplo, es como una hebra de ácidos nucleicos simples que tienen un esqueleto compuesto por unidades de pentosa fosfato repetidas. Y pues estos tienen unos enlaces que son de fosfodiéster y pues a partir de los cuales se extienden las bases pues de las purinas y las pirimidinas como grupos laterales. Pues también se encuentran como esos extremos como de la hebra que tiene como el extremo pues 5 y el 3. Entonces pues eso es como... Súper, Alejandra, muchas gracias. Ivonne. Vale. Pues, profe, también como para agregar que en el ADN ya tendríamos 2 hélices y eso va a permitir que pues precisamente el ADN sea una molécula más estable que el ARN, que solamente tiene una hélice, y que, bueno, pues lo de los enlaces ya lo hicieron, y que entre pues los enlaces entre las bases nitrogenadas en el ADN pues van a ser fuentes de hidrógeno que permiten, pues o sea, como solos permiten que haya esa división para luego hacer la transcripción, pero ya todos como en conjunto, pues es lo que les da una estabilidad a la molécula de ADN. ¿Y serían fuentes de hidrógeno, me dijiste? O sea, los puentes de hidrógeno todos en conjunto al final, pues que le dan igual cierta estabilidad y entre, no tanto como entre las bases nitrogenadas, pues como lo que decía el video, sino también al final como toda la estructura va a estar con puentes de hidrógeno que dan más estabilidad. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Ivonne. Natalia. Sí, profe, pues ahí también un poquito para completar lo de la estructura de un ácido nucleico, pues sabemos que va a ser como ese conjunto pues de nucleótidos y pues ya cada nucleótido pues sería formado pues por ese fosfato, esa pentosa y pues esa base nitrogenada. Listo. Está bien, muy bien. Sofía. Profe, pues también para agregar, también había leído que pues en cada, dependiendo del tipo de nucleótido, pues se pueden tener diferentes tipos de estructura. Entonces, por ejemplo, está la primaria, secundaria en ADN y hasta terciaria en ARN. Entonces, por ejemplo, en el ADN, ya la secundaria, como estaban mencionando ahorita mis compañeras, pues
como tenemos ya como esa complementariedad entre las dos hebras, entonces pues yo también había leído que la parte como que hidrofílica tiene que ir hacia afuera pues de estas cadenas y la parte hidrofóbica debe ir hacia adentro y pues sí, y pues ya con el ADN, con el ARN, pues es como los tipos de ARN que se tienen y ya. Ok, Acá es diferente. súper, muy bien, Sofía, gracias. Daniel. Hola, profe. Aquí también para complementar un poquito, y es que si tenemos pues la forma lineal del ADN, este tendría una cabeza pues que es el grupo fosfato y una cola que sería el grupo hidroxilo. Y también pues que el sentido para poder leer esta cadena es de 5 a 3, o sea, del carbono 5, que sería pues de la ribosa, y el 3, que ahí sí tengo una confusión de, no sé de quién sería. Ya te lo muestro, ahorita te muestro bien del hidroxilo, pero ahorita te lo muestro, de la pentosa. Sí. También. Gracias, profe. Muy bien, bueno, vamos a complementar un poco más la información que ustedes han dado, que está muy bien, y entonces vamos ya tenemos clara esa estructura con la que hablamos o la que hemos venido hablando y que todos ustedes han ido como puntualizando mucho más. Cuando hablamos del ácido ribonucleico, pues podemos decir que son ácidos, son nucleótidos, como ustedes lo han mencionado, y que están con el fosfato hacia la parte externa, y que hacia la parte interna pues tenemos las bases nitrogenadas, y aquí nos podemos imaginar que puede haber una cadena complementaria uniéndose con cada uno de los nucleótidos de las bases nitrogenadas que están acá. Y cuando hablamos de los enlaces, digamos que aquí estamos hablando de una polimerización de una cadena, y ya ustedes por aquí me están marcando un enlace fosfodiéster. Entonces, los enlaces fosfodiéster son los que van a dar la estabilidad a la cadena a lo largo de ellos, o sea, lo que permite polimerizarlo o alargarlo. Pero ya, como lo decían ustedes también, la estabilización de la cadena paralela o la complementaria, pues se va a dar gracias a los puentes de hidrógeno que vamos a tener aquí. Entonces, todos ustedes aquí me están marcando que es un enlace fosfodiéster. Yo les quiero preguntar, ese enlace fosfodiéster, ¿qué tipo de enlace es? Recordemos ahí los enlaces que vimos en biología celular, ¿qué tipos de enlaces vimos? Ahí recuerden, eche cabecita, que yo sé que eso es todo un semestre y lo vimos al principio de semestre. ¿Qué tipos de enlaces existen en una molécula? Es un enlace covalente, ¿no? Eso, entonces vimos enlaces covalente, iónico, ¿cierto? Entonces esto es un enlace covalente. Entonces un enlace de alta o baja energía, ¿es muy estable o poco estable? Muy estable. Muy estable. Y cuando hablamos acá de estos puentes de hidrógeno, ya lo decía Ivonne, creo, que en este caso estas uniones, pues van a darle mucha estabilidad cuando son en conjunto, ¿no? Cuando hay muchos puentes de hidrógeno, pero cambia la cosa cuando estamos hablando ya de un solo puente de hidrógeno. Vamos a adicionar a esa estructura que ustedes han mencionado claramente y que hemos estudiado, vamos a adicionar algo, y es que, y ustedes lo mencionaron someramente allí, es que las cadenas de ácidos nucleicos el ADN es antiparalelo y es complementario. Pues cuando hablamos de que es antiparalelo, se refiere a que hay una cadena, por ejemplo esta, que va en sentido 5,3', y la complementaria a ella debe ir contraria, ¿listo? Es decir, si esto es 5', aquí arranca en 3', y la cadena final va a terminar en el extremo final, va a terminar en 5'. Cuando hablamos ahí voy a aclarar la duda que me mencionabas ahorita, vamos a aclarar acá, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que 5', 3', estamos diciendo que hacia este lado, hacia esta parte, en el carbono 5 hay un fosfato, en el carbono 5 de la pentosa, ¿sí? En el carbono 5 hay un fosfato, por eso nosotros la direccionalidad del ADN siempre lo medimos 5' a 3'. ¿Por qué? Porque en el carbono 3' ya lo que queda aquí es un hidroxilo libre. Y este hidroxilo libre es fundamental para que él pueda seguir polimerizando. ¿Por qué? Porque la polimerización ocurre a partir de la formación del enlace fosfodiéster, ¿sí? Entonces, por eso la direccionalidad que nosotros siempre vamos a encontrar en los textos y con la que siempre se va a trabajar en biología molecular es esa, 5,3. Entonces, uno siempre dice como que este es el derecho, 5,3. Ese es como pero la referencia es que termina en un carbono 5 con un fosfato y en un carbono 3 con un hidroxilo, ¿bien?
libre, ambos libres, ¿no? Fosfatos y oxígenos libres, y hidroxilos libres. Otra característica importantísima Profe, ¿te de puedo las... hacer una pregunta? Claro que sí, por favor. En el tercer carbón, a mí no me quedó claro si era que el tercer carbón hacía enlace con el hidroxilo y luego el hidroxilo hace con el oxígeno el fosfato, o el tercer carbón hace directamente con el fosfato. Me perdí, otra O vez. sea, ese tercer carbón hace un enlace con Carbono. el tercer carbón hace un enlace con un hidroxilo, ¿cierto? Sí. ¿Y ese hidroxilo después va a ser el enlace con el fosfato o el carbono hace directamente el enlace con el fosfato? No, el carbono tiene unos grupos funcionales, ya te entendí la duda. Entonces, el carbono 5 o el 3, ambos están unidos a un fosfato. Bueno, no, perdón, a un grupo químico más bien. El carbono 5 está unido a un fosfato y el carbono 3 está unido a un hidroxilo. ¿Qué pasa? Que cuando ellos se unen así en proximidad como este es un carbono 3 y este es un carbono 5 acá, voy a marcarlo como más, este es un carbono 3 y acá es carbono 5, ¿sí? Entonces, cuando ocurre esto, entonces el fosfato del carbono 5 interactúa con el hidroxilo que está unido al carbono 3, ¿bien? Y se forma lo que se conoce como enlace fosfodiéster. Pero no es que el carbono haga el enlace, no, es el grupo químico unido al carbono el que hace el enlace. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Tienen duditas las personas que tienen las manitos levantadas? Sí, profe. Dale, de una. Es que en el video decía así, lo que tú dijiste acá que haría como con un hidroxilo libre y aquí eso, ay, qué pena. Qué pena contigo, ya. Y eso ya permite como la polimerización hacia ese lado, pero decía que ya como en el otro caso donde había el fosfato era más difícil la polimerización, o sea, como teniendo acá la otra cadena, luego hacia este lado era complicado, pero ahí no lo entendí. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso lo vamos a ver mucho más en detalle en replicación, pero básicamente eso tiene que ver con las características de la molécula que hace precisamente la polimerización, que se llama una polimerasa, una ADN polimerasa. Es muy difícil que te ponga aquí la polimerasa. La polimerasa, mejor dicho, va a trabajar siempre en dirección 3'5'. Es decir, va a necesitar siempre este hidroxilo para poder unir luego el fosfato adelante. No lo hace al contrario, no lo hace con este fosfato para unirlo al otro grupo que está allá. ¿Por qué? Pues también por la orientación. Porque si yo tengo este fosfato aquí, pues ella tendría que irse devolviendo, pegando hacia acá el hidroxilo, y ella no trabaja desde esa dirección, ella trabaja reconociendo el hidroxilo, llegando hacia a reconocer el fosfato. Entonces esa direccionalidad y esa imposibilidad de poder extender hacia el extremo 5'3' es principalmente por la forma como la ADN polimerasa hace la polimerización. Es principalmente eso, pero eso lo retomamos más adelante. Digamos que para esta primera parte no es como necesario tenerlo tan claro, pero lo vamos a aclarar pues más adelante. Entonces aquí básicamente es eso, hay una ADN polimerasa que extiende y ella lo hace en esta dirección. Entonces no se puede hacer en la otra porque la polimerasa no lo va a reconocer. Sí. Listo, gracias, profe. Ok. Isabela. Sí, profe. Una pregunta. Es que yo había entendido que se podía adicionar nucleótidos del lado del carbono 3. Pero con lo que acaba de decir, estoy un poco confundida. O sea, imagino que se polimeriza por ambos lados. Es que estoy como confundida con eso. No se polimeriza. Al contrario, precisamente lo que tú estás diciendo es así. Fíjate, lo que les acabo de decir es precisamente eso, que polimeriza solo hacia el extremo 3', no hacia el 5. Sí, o sea, ella no va a alargar por aquí, alarga solamente por aquí. Pero si es antiparalelo, ¿no se supone que en ambos lados va a haber 3? Claro, pero entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que, a ver, cuando yo tengo aquí una cadena de molde de ácidos nucleicos, ¿sí? Aquí tengo el 5. Aquí tengo extremo 3, más bien. Y aquí tengo extremo 5', ¿sí? Ahora, yo necesito alargar esto, necesito polimerizarlo. Entonces arranco aquí. Viene la enzima que les mencionaba ahorita. Y entonces él empieza. Listo, si esto es 3', aquí yo tengo que tener hacia este lado, hacia acá, esto tiene que ser 5', 3', ¿sí? O sea, imagínense que aquí hay un carbono con un fosfato libre aquí.
y hacia acá hay un carbono 3' con un hidroxilo, ¿cierto? Entonces, la polimerasa solamente debe y puede hacer el proceso alargando de aquí para acá. Por este lado, ni loco, o sea, por aquí no funciona, la polimerasa no va a trabajar por ese lado. Entonces, ¿a qué voy con eso? A que prácticamente para hacer la síntesis de la cadena de ácidos nucleicos, pues entonces la polimerasa extiende en sentido, la cadena nueva se extiende en sentido 5,3', pero la polimerasa lee la cadena vieja en sentido 3', 5', ¿bien? O sea, no deja de ser complementaria y antiparalela, pero para que ella pueda alargarse, tiene que hacerlo en el sentido 5,3, porque la polimerasa no lo va a hacer de otra manera, y al hacerlo de esa manera obliga a que la polimerasa, a que la molécula de ácido nucleico, a que el ADN sea antiparalela, porque aquí tiene que arrancar con 5' para que el OH vaya alargando hacia allá. ¿Sí me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Profe, una cosita, o sea que ahí solamente una de las dos se va alargando, ¿cierto? O sea, como que ya hay una de base y la otra es la que se alarga, o sea, nunca se pueden alargar las dos. No, al tiempo no. Siempre la replicación es se me fue la palabra en este momento, pero es semi-replicativo. La replicación es parcial, es decir, siempre debo tener un molde para poder copiar ese molde, pero obviamente la copia es el complementario a la cadena. Si yo tengo una adenina, la copia debe ir con una timina. Si yo tengo una guanina, la copia va con una citosina, ¿sí? Listo, sí, profe, gracias. Listo, es eso. Entonces crece 5,3 y se crea de 3 a 5. No se crea de 3 a 5, se lee de 3 a 5. Es decir, molde, (3,5) semiconservativo, gracias, eso era 3,5, se me fue la palabra ahorita. 3,5 y este sería 5,3. Entonces, si esta es la cadena que está naciendo, que se está recién polimerizando, y esta es la molde, entonces vamos a ponerlo acá como para que nos acordemos. Entonces esta es la hija y esta es la cadena parental. Entonces, si esto es así, la hija se forma en dirección 5,3 y se lee, o el molde está en dirección 3,5'. ¿Es claro? ¿Sí es más claro, muchachos? Sí, pero o sea, básicamente están al revés las dos cadenas. Exactamente, están al revés. Y lo vamos a ver más adelante, con esto no nos enredemos por ahora mucho, pero porque estamos empezando apenas, pero esto lo vamos a ver muy en profundo en replicación. Vamos entonces a terminar de complementar esto. Cuando hablamos de la estructura, entonces ya dijimos, es antiparalela y es complementaria. La complementariedad, ¿quién la aportó? Pues, ¿quién la descubrió? Chargaff. Chargaff nos dice, entonces, que lo que hablábamos ahorita inicialmente, una de las preguntas que ustedes hicieron, y es que vamos a tener la misma proporción de guaninas, citosinas, adeninas y timinas porque son complementarias. Entonces, eso es una cosa muy clave acá que permitió armar este modelo de doble hélice. Otra característica importante de la molécula de ADN son los giros. Los surcos mayores como este y menores como este. Entonces, fíjense que el surco mayor es este y el surco menor es este. ¿Qué pasa ahí? Pues es simplemente la vuelta de hélice que se tiene de esa cadena de ADN. En este caso, es importante tener en cuenta que la cadena de ADN tiene ese giro mayor y ese giro menor, porque aquí, en este punto, es donde vienen a interactuar los factores de transcripción, las diferentes proteínas que reconocen elementos de los nucleótidos o el ADN. Entonces, los elementos regulatorios reconocen es el surco mayor principalmente, algunos reconocen el mayor y el menor, pero digamos que esos son los puntos de contacto del ADN con los elementos que lo regulan. Entonces, por eso es muy importante tenerlo en cuenta. De otra parte, cuando hablamos de el ácido nucleico, debemos recordar también que gracias a Rosalind Franklin, quien hizo la radiografía de rayos X de la molécula de ADN, se descubrieron 3 cosas muy fundamentales. Primero, la configuración de la molécula de ADN que
pues nos dicen que es helicoidal y eso se dio o se logró reconocer gracias a ese trabajo que ella hizo de construir o de armar esas radiografías de rayos X y la disposición de esas marcas de la molécula, pues daban a que era una hélice. A partir de ahí también se logró determinar que entre hélices hay una distancia de 3.4 nanómetros y que entre cada peldaño, en cada nucleótido, hay una distancia de 0.34 nanómetros. Y estas características pues fueron determinadas a partir de este trabajo de Rosalind Franklin. Otro punto importante es la disposición que vamos a tener de las moléculas en el ADN. Siempre los fosfatos van a ir hacia la parte externa de la molécula, la base, el azúcar va a estar aquí en esta parte y hacia la parte contraria vamos a tener las bases nitrogenadas aquí formando los puentes de hidrógeno. ¿Bien hasta ahí? Ok. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Dentro de la cadena, entonces ya lo hemos dicho, esto no lo vamos a repetir mucho, simplemente que la polimerización ocurre gracias a la formación de enlaces fosfodiéster. Por acá tenemos un enlace glucosídico, que es un enlace pues también fuerte, covalente, pero esto va a ocurrir para la cadena lineal, o sea, la cadena solita. Cuando hay una cadena complementaria, entonces ya tenemos puentes de hidrógeno. Con relación al RNA, pues tenemos los mismos puentes o los mismos enlaces covalentes que van a dar origen a, pues, a esa molécula lineal, y aquí debemos entender que básicamente esta molécula pues se pliega sobre sí misma y al plegarse sobre sí misma pues puede llegar a ser muy funcional, es funcional. No está en dúplex como el DNA, que eso sí, el DNA siempre va a permanecer en dúplex, el RNA generalmente y pues constantemente va a estar en cadena sencilla, es lo que va, como les decía, a permitir que ella sea pues, funcional, el hecho de que se pliegue sobre sí misma. Vamos a ver aquí, a recordar entonces las uniones entre estos nucleótidos. Los nucleótidos se unen entre sí, adenina, timina con 2 puentes de hidrógeno, guanina, citosina, 3 puentes de hidrógeno. Y esto es fundamental porque la concentración de guaninas, citosinas nos permiten sobre todo determinar los puntos de fusión, como lo hablábamos ahora, porque estos puentes de hidrógeno, pues si hay 3 puentes de hidrógeno y hay un contenido de guanina citosina muy alto, la temperatura de fusión que debe utilizar para poder, digamos, separar las 2 moléculas debe ser muchísimo más alta, ¿sí? Comparado con si tengo más cantidad, más concentración de aninas y timinas. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En resumen, entonces, podemos decir que la estructura del ácido nucleico, generalmente, pues, principalmente del DNA, es una estructura, una molécula que es antiparalela, que es complementaria, es helicoidal, tiene una estructura primaria, secundaria y terciaria. En este caso, podemos hablar de que hay una estructura secundaria. La terciaria la podemos encontrar ya es en una molécula como bueno, las secundarias las vemos en las dos, la terciaria la podemos ver también en las dos, porque aquí cuando interactúa con otras moléculas, pues ya tienen unas funciones diferentes aquí. Muy bien. Vamos entonces, con base en lo que acabamos de trabajar, hablemos sobre esas diferencias. Van ustedes a trabajar acá, a identificar esas diferencias entre tipo de azúcar, si son similitudes o diferencias entre el DNA y RNA. ¿Bien? Arranquemos. Van llenando acá.
Vamos 26. Van 26, muchachos, somos 40. Bueno, 38. Profe, Dime. es que te acabo de escribir un mensaje. Déjame ver. A ver, entonces esa parte es como revisar si es una diferencia o una similitud entre el ADN y el RNA. ¿Listo? $29. $32. Ok, vamos a mirar entonces cómo está esto. Entonces, si vemos acá, en esta parte, vamos a ir uno a uno. Si hablamos del tipo de azúcar, esto sería una diferencia grande porque en una decimos que es ribosa y en la otra desoxirribosa. Presencia de uracilo también es una diferencia porque pues, no, las dos no tienen uracilo, solamente es el RNA. Si hablamos de la presencia de timina en DNA, pues decimos que pues eso, similitudes o diferencias, eso sería también una diferencia grande entre las dos moléculas, por eso está muy bien ponerlo en este punto. Tipos de bases nitrogenadas, si hablamos del tipo de bases nitrogenadas, nosotros podríamos decir que es más una similitud, pero pues teniendo en cuenta que hay unas diferencias entre estas dos acá, entonces por eso tampoco puede ser una similitud plena. Tipos de enlace entre nucleótidos, es una completa similitud, ¿sí? Lo único que faltaría ahí es hablar de las puentes de hidrógeno, pero pues entre la molécula de ARN cuando ella se pliega sobre sí misma, pues va a tener esa interacción con puentes de hidrógeno también. Tipos de enlace que se forman entre las cadenas de ADN y entre las de RNA, pues realmente esto, muchachos, es más una similitud. Porque acuérdense que ambas están estabilizadas por puentes de hidrógeno y también ambas van a tener enlaces glucosídicos, entonces, y enlaces éster que van a unir el fosfato con el carbono. Entonces ahí estamos hablando que en cuanto a la molécula solita, una sola cadena de ADN o una sola cadena de RNA, pues podemos decir que en ambas pues es una cadena solita, tienen los mismos enlaces principalmente, ¿bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? Creo que esto nos muestra que vamos bien, que vamos entendiendo, que vamos como asimilando muy bien la estructura. Vamos a hablar ahora de a qué se debe que la estructura del ADN sea más estable que la del RNA. ¿Ustedes qué entendieron allí? Aquí ya vamos a empezar a asociar esa estructura con las propiedades químicas y físicas, ¿sí? Entonces, a ver, por acá me hacen una pregunta, que ¿cuándo se puede encontrar el RNA de doble hélice? No se encuentra el RNA de doble hélice. Cuando eso ocurre, generalmente eso ocurre cuando hay replicaciones virales. Entonces, la secuencia en la célula, pero de manera natural, no ocurre que hayan RNAs de doble cadena. Hay RNAs que se pliegan sobre sí mismas, pero no una hibridación de una cadena con otra de RNA, como si ocurre para el DNA. ¿Es claro? Sofía, ¿a qué se debe que la estructura de ADN sea más estable? Profe, pues según lo que leí, se debe a que, como ya habíamos mencionado, pues una de las diferencias entre ADN y ARN es el azúcar que tiene. Entonces, pues como pues el ADN tiene un hidrógeno en el carbono 2 de su azúcar y el otro tiene un hidroxilo, entonces como que el hidroxilo, según lo que había leído, como que genera una hidrólisis y pues ya, pues eso lo hace un poquito menos estable. Mucho más interactivo, puede interactuar mucho más con otras moléculas. Esto es muy bien, está muy bien esa parte. Vamos a ver, entonces básicamente es eso lo que tú mencionas. Cuando hablamos nosotros de esa molécula de ácido nucleico de ADN, comparamos el ADN con el RNA, pues nosotros aquí observamos algo muy, muy claro, y es que
al tener el carbono 2, un hidroxilo, en el caso del ácido del RNA, ese oxígeno que se tiene ahí es un oxígeno bastante electronegativo. ¿Y eso qué quiere decir cuando es electronegativo? Vamos a imaginar, vamos a observar esta imagen, vamos a ver que aquí está el fosfato, acá está la pentosa y acá está la base nitrogenada, es decir, que en este caso este es el oxígeno, el carbono 2, carbono 1, ¿sí? El carbono 2, carbono 3, carbono 5 acá, 4 y 5. Entonces, en este punto, en el carbono 2, 3, 4 y 5, aquí estaría así. En este carbono 2 estamos con un hidroxilo, una ribosa, ¿cierto? ¿Y qué pasaría aquí? Cuando tenemos en esta ribosa, permanece el oxígeno acá, el hidroxilo, lo que va a pasar es que él puede interactuar fácilmente con el enlace fosfodiéster que se está formando acá y romper la molécula. De ahí que el RNA sea tan inestable y que sea tan fácil que se pueda degradar, porque es muy reactivo. Este oxígeno hace que él sea muy reactivo por su alta electronegatividad. De ahí la importancia entonces de que esa molécula esté en configuración A. ¿Por qué configuración A, muchachos? Bueno, vamos a ampliarlo acá. Entonces, lo que normalmente vamos a ver nosotros es que puede haber una configuración donde haya un, digamos, el extremo 3' hacia arriba o el extremo 3' hacia abajo. ¿Eso qué hace? Una inclinación, genera una inclinación o un ángulo inferior del nucleótido, de la base nitrogenada. Entonces, hace que se aleje el hidroxilo o que el hidroxilo esté más cerca. Entonces, vamos a observarlo aquí, por eso hay diferentes configuraciones del ADN. Entonces, si ustedes observan acá, la configuración B es una configuración donde ese hidroxilo está un poquito más hacia abajo, pero pues prácticamente aquí, o sea, aquí podría haber una interacción muy fuerte, pero estamos hablando de ADN. Entonces, si aquí está ADN, en este aquí ¿qué tendríamos? ¿Un hidroxilo o un desoxilo? ¿Qué tendríamos acá? Un desoxilo. Entonces, en este caso, la configuración B no tiene ningún problema porque pues aquí no hay un oxígeno que esté interactuando y que pueda afectar la cadena. Entonces, aquí fíjense la estructura y la forma como van organizándose los peldaños, digamos, de esa escalera que vemos ahí del ADN. Por el contrario, cuando hablamos de la configuración A, entonces ya vemos es como más una subida, un ángulo más no de inclinación, sino como de un ángulo más que alza o hace que esa escalón sea como más hacia arriba. En este caso, fíjense acá en el carbono 2, donde observamos que está completamente lejos, está muy lejos del enlace fosfodiéster, lo que garantizaría o promovería que no puede interactuar tan fácilmente. Aumenta esa distancia, no permite que interactúe y le da mayor estabilidad a la molécula. Entonces, el ADN generalmente lo vamos a encontrar en esta configuración B, cuando está hidratado. Y lo podemos encontrar en configuración A cuando hay una baja hidratación de esa molécula. Pero el RNA generalmente lo vamos a encontrar en esta estructura, en la configuración A. Hay una tercera configuración que se ha reportado y es la configuración Z, pero que tiene un giro, levogiro, o sea, no es el giro dextrogiro como el de el ADN y las otras configuraciones donde vemos que va girando hacia la derecha. En este caso ya gira hacia la izquierda y aquí en este caso pues es una estructura muy poco frecuente que se observa pero a nivel in vitro, no se ha observado a nivel in vivo, o sea, no se han observado en una célula específicamente, sino que se encuentra en experimentos donde se está trabajando con ADN, pero pues se observa solamente en este contexto. Parece que cuando se extrae o se hace algún trabajo de laboratorio, pues se puede alterar un poco la molécula y se ha encontrado en esa configuración. Pero lo que nosotros normalmente encontramos en la naturaleza es esto, configuración A y configuración B, para DNA y configuración A para el RNA. ¿Vamos claros hasta ahí? Profe, una pregunta, es que yo también había leído que la tipo A se obtenía era pues solamente in vitro, entonces eso no es verdad porque sí se encuentra en la naturaleza, o sea, como claro, sí, 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 el RNA lo encontramos así.
Sí. De hecho, cuando se compran, bueno, se hacen algunos experimentos, se compran moléculas que son sintetizadas, RNA sintetizados o ADN sintetizados, se pueden sintetizar de forma que tengan una configuración A y la mantengan, para que rápidamente puedan unirse más fácilmente al RNA y tenga esa unión, esa hibridación sea mucho más estable. Entonces, pues sí, la verdad lo encontramos a nivel de la célula en RNA. En configuración A. Digamos que alguna de las formas, o sea, que esté mucho en A o mucho en B, puede tener consecuencias en algún, digamos, pues en los organismos como tal. O sea, por ejemplo, digamos, si el ADN está mucho en forma B, pues va a hacer como que hayan consecuencias a largo plazo. No. Ahí, esas configuraciones alteran o promueven más bien la estabilidad de la molécula, ¿sí? Entonces, si está en configuración B o en configuración A, el ADN, pues va a afectar hasta cierto punto la estabilidad de ella, y si está en configuración A, que está deshidratada, sí podría afectar un poco la función. Pero pues es más como la presencia del hidroxilo, del agua o la ausencia del agua lo que podría afectar. Entonces, realmente podría dañarse la estructura, y pues si se daña la estructura se dañaría la función, pero no tanto por la configuración, sino por el contexto en el que ella esté. No sé si me hago entender. Sí, profe, sí, gracias. Listo. ¿Andrés? Hola, profe. Hola. Profe, una pregunta. Es que sobre eso de la forma A y la forma B en el ADN, yo había leído que pues esos surcos que habíamos mencionado variaban entre una y otra. Y cuando tú nos mencionabas lo de cuando el ADN se iba a polimerizar, que llegaba esa proteína y ella buscaba en esos surcos como unos lugares específicos para empezarla, esa diferencia de los surcos entre la A y la B, ¿como causaría algún daño para que no se lleve esa polimerización o algo? Podría. Perdón. Podría afectar el reconocimiento. En ese sentido, es bien importante lo que mencionas, porque sí podría afectar la función, como tú lo estás mencionando allí. Entonces, aquí estamos hablando de que cambiaría muy claramente. Fíjense, este sería el surco mayor y este sería el surco menor. Voy a marcarlo con esto. Surco mayor, surco menor acá. Si miramos aquí, este sería el surco mayor, perdón, aquí sería el surco mayor y a este lado sería el surco menor. Cambia el lugar de reconocimiento, y eso sí podría afectar, por ejemplo, qué regiones se van a expresar y qué regiones no se van a expresar. Entonces, fíjense que eso afecta la función de la molécula, ¿sí? Que es lo que les estaba mencionando ahorita. Vale, ¿Sí es claro? profe. Sí, profe. Listo, súper. Ok. En configuración A, sí, cuando se están en condiciones de mucha deshidratación, puede ocurrir. Pues en la célula en sí, que haya deshidratación, no, pero cuando estamos en laboratorio, sí, en el caso del ADN. El ARN sí lo vamos a encontrar siempre en configuración A en la célula. El ADN más difícilmente, y de pronto a eso te referías ahorita, Sofía, cuando hablabas de que solamente se iban a encontrar in vitro, pero era el ADN, no el RNA. El ADN es posible solamente encontrar en configuración in vitro, pues porque encontrarlo en un estado deshidratado dentro de la célula es casi que imposible, ¿no? Pero pronto es a esa molécula a la que se refería. Ok. Bueno, por acá me estabas preguntando, Isa, cuéntame qué parte de la configuración no te queda clara para podértelo explicar mucho mejor. Si me puedes hablar, si te queda fácil hablarme, me facilitas. Sí, profe. Es que lo que entendí es que la forma B pues va a ser el ADN porque pues se ve bien organizadito, ¿cierto? Pero y no la forma... es por esto, ojo, no es porque esté organizadito. Me acuerdo que es por el hidroxilo. ¿Te acuerdas? Pues sí, por el ajá, que no tiene el hidroxilo, no tiene el grupo hidroxilo, sino solo el hidrógeno. Y la forma A, pues va a ser un poco más desorganizado porque tiene ese grupo hidroxilo, porque puede actuar con este enlace fosfodiéster. ¿Es eso? O es que ahí es donde me confundí. No lo asocies con organización o desorganización, asócialo simplemente con la posibilidad de alejar ese carbono acá, ese hidroxilo acá. Entonces, si nosotros estamos hablando de una molécula de ADN que no tiene un OH aquí,
¿sí? Que no tiene el OH aquí, pues da lo mismo si está en configuración A o en B, porque no hay un oxígeno electronegativo que me pueda dañar en los enlaces que están acá. Entonces, fíjate que ahí no es tanto por organización o desorganización, sino porque me da estabilidad a la molécula. En cambio, si yo tengo aquí, esto fuera una ribosa, o sea, tendría aquí el OH, en ese sentido, entonces, ¿qué estaría pasando? Yo estoy permitiendo que haya una cercanía muy grande entre el oxígeno electronegativo con estos enlaces y puede perfectamente destruir la molécula, la degrada, ¿bien? Por el contrario, si aquí yo, o en el mismo sentido, aquí tengo un OH, esto es la configuración A, pero fíjate que aquí yo aumento, o la estructura aumenta la distancia entre las moléculas con las cuales puede interactuar ese oxígeno electronegativo. Entonces fíjate que no es tanto porque se vea más organizado o menos organizado, se va a generar un ángulo de inclinación entre las bases nitrogenadas, aquí está más acostado, aquí está más hacia arriba, pero precisamente es más que de organizado a desorganizado, es darle una estructura más estable a los ácidos nucleicos para que no se rompan los enlaces que son covalentes, que dan estabilidad a la molécula. ¿Sí es más claro? Sí, muchísimas gracias, profe. Listo, listo, súper, perfecto. Muy bien. Profe, Dime, qué dime. pena, una cosita. O sea, entonces cuando están más separados, sí es que están más propensos a ser inestables. No, al contrario. Al contrario, al contrario. Fíjate acá. Si aquí tengo un OH, ¿sí? En esta parte, la probabilidad que este oxígeno electronegativo interactúe acá es mayor o menor. Menor. Menor, claro, porque aumento la distancia, ¿sí ves? Si aquí tengo un OH, la probabilidad de que aquí interactúe es mayor, ¿sí? Deja Sí. mayor distancia, mayor estabilidad ahí. Listo, profe, gracias. Listo. Profe, Bien. Dime, qué dime. pena la última pregunta. Tranquila. Pero entonces, por eso es que ahí tendríamos el ARN más en configuración A para que haya mayor distancia y como es mayor estabilidad por el hecho de que ahí sí sería ribosa. Exactamente, exactamente. Ah, ok. Entonces el ARN A, por ejemplo, no vamos a tener en la configuración B. No, en general no lo vamos a tener en configuración B. Ahora, hay que tener en cuenta también que el RNA, pues a nivel natural, está en una sola cadena, ¿sí? Por eso ellos siempre, así sea una sola cadena, va a tener esta inclinación hacia arriba. Ah, ok, entiendo. Gracias, profe. O sea, en general, el RNA es más estable que el DNA. No, en general el RNA es más inestable que el DNA, que él tiene una configuración que le aporta y le apoyaría esa estabilidad, que para que aumente la estabilidad, sí, pero realmente la molécula es inestable solamente por el hecho de tener ese oxígeno electronegativo. Ese oxígeno electronegativo le permite interactuar casi que con cualquier parte de su estructura y la puede degradar fácilmente. Entonces, vamos a ver cuando hagamos extracción de ácidos nucleicos, cuando hablemos de eso, que hasta el método de extracción de RNA tiene muchísimo más, debemos tener muchísimo más cuidado para trabajar con RNA que con DNA precisamente por eso. ¿Sí? Entonces, es muy reactivo, entonces fácilmente yo puedo hacer una extracción y obtener solamente ARN degradado si yo no soy cuidadosa. ¿Sí? María Camila. Listo, Pero perfecto. una pregunta, normalmente el RNA se va a encontrar así en esa configuración A, pero por ejemplo en el momento de la transducción va a estar en una sola hélice, ¿cierto? O sea, va a estar solito. Bueno, en la transcripción más bien. Transcripción. ¿Sí? Ajá, va a estar solito, es una sola molécula. Vamos a ver que hay diferentes tipos de RNAs. Perdón. Vamos a ver que hay diferentes tipos de RNAs. Uno es el RNA mensajero que va a estar lineal. Pero si yo hablo de un RNA de transferencia, vamos a ver que está súper plegado y que voy a tener como una estructura tallo-bucle. Si yo hablo de un RNA ribosomal, ya veo que es un complejo de proteínas y ribosomas que están ahí unidos y están algunos de ellos plegados sobre sí mismos. Entonces, fíjate que hay diferentes tipos. La mayoría de ellos están plegados sobre sí mismos. El RNA mensajero es una sola cadena, ¿sí? Alargada, no plegada sobre sí misma. Dale, gracias, profe. Listo.
Natalia, dale. Profe, qué pena, otra No, preguntita. tranquila, Pero dale. entonces también en esa estabilidad no tiene que ver pues que el ADN tiene como esa doble hélice o pues solo consideramos en esta configuración pues más inestable el ADN por lo del oxígeno. Fíjate que eso que tú mencionas también puede asociarse con la estabilidad. Hay mayor protección en el ADN cuando tenemos una doble cadena. Romper o degradar eso es más difícil. Con el RNA, pues la cosa se complica, se facilita mucho más porque es una sola cadena. Interactúa con ella misma, la rompió, ya la degradó. Y que cuando hay un rompimiento de una cadena, hay enzimas que rapidito están degradando. Entonces sí tiene mucho que ver también el hecho de que sea una cadena sencilla. Vale, profe, gracias. Listo. Muy bien. Bueno. Vamos a hablar aquí una parte del proceso de desnaturalización de los ácidos nucleicos y cómo entendemos ese proceso de desnaturalización, o sea, en un laboratorio, ya entendiendo la estructura, ya entendiendo el tipo de enlace que tiene esa molécula, entendiendo el tipo digamos, de átomos que tenemos o de grupos químicos que hay en la molécula, cómo se puede lograr desnaturalizarla en el laboratorio. ¿Qué encontraron ustedes con relación a eso? María Camila. Pues, profe, primeramente que desnaturalizar es romper esas fuerzas que unen esas dos hebras del ADN para dejarla de una forma, pues, solamente una hebra. Y se puede hacer por diferentes formas, por ejemplo, por calentamiento, elevándolo a cierta temperatura para que se desnaturalice. También se puede con un pH elevado, porque eso va a cambiar las cargas que tienen los grupos que forman parte de los puentes de hidrógeno. Y también se puede con agua destilada, como ya habías mencionado, creo. Muy bien, María Camila, súper. Sofía. Entonces, pues aparte de esos agentes que mencionó Camila, también está, por ejemplo, algunos químicos y físicos, por ejemplo, pues se agregan urea, formamida, y también pues con algunas enzimas, ponerlo en medios con enzimas, pues también puede hacer que se desnaturalice. Sí, enzimas como RNasas, DNasas, esas son enzimas que pueden degradar y que las evitamos a toda costa cuando trabajamos con ácidos nucleicos. Eso lo veremos más adelante cuando hablemos de manipulación. Ivonne, muy bien, muy bien. Ay, ¿quién me habló ahorita? Sofía. Ivonne, dime. Ahí también sería, pues, que es que cuando están diciendo, decía como que igual eso, o sea, usar como urea va a hacer que cambie como la carga y que entre ellas las dos hélices como que se repelen. Se separen, ajá. Eso se rompan los puentes de hidrógeno. Ahí no es repulsión, sino que se rompe el puente de hidrógeno, porque pues ahí es más esos procesos de atracción. Entonces, se rompe como que hay una interferencia para la atracción que ellos están generando allí, en el puente de hidrógeno. Entonces se rompe. Y como acuérdate que son como cargas remanentes, cualquier cosa que llegue a interrumpir esa carga, pues ya es súper efectiva. Ok, listo, gracias, profe. No. Dime. Bien. Súper buena pregunta, muy bien. Entonces, cuando hablamos del ADN, claro, es separar las dos hebras, ¿no? Es poderlas separar y que ellas migren solitas una a una, ¿sí? Cuando hablamos del RNA también, y ahí es bien importante, es muy importante la pregunta que haces porque me lleva a poderles explicar esto, y es que en el RNA, precisamente por estar plegada sobre sí misma, cuando yo quiero hacer, por ejemplo, que esa molécula migre a través de una superficie física, que luego lo vamos a ver en un gel, una electroforesis, yo necesito que ella migre por ahí. Yo necesito que ella migre por allí. Si esa molécula no está desnaturalizada, sino que está plegada sobre sí misma, pues muy difícilmente va a permitir que voy a poder hacer que esa molécula pase a través de esa matriz, ¿sí? Entonces, la desnaturalización en el RNA mensaje, en el RNA, cualquier tipo, es muy importante porque es evitar, es impedir
que la molécula, la cadena de ARN interactúe sobre sí misma. Entonces, de hecho, y lo vamos a ver también, cuando nosotros utilizamos, y esto aquí voy a ser muy específica en la técnica, y es la electroforesis de ácidos nucleicos, siempre para hacer RNA se tiene que utilizar formamida, siempre. Los geles son con formamida. ¿Por qué? Pues porque hay que permitir que esa molécula pues no se renature, o sea, se desnaturaliza y así ya la tenemos que montar rápidamente. De hecho, se monta, hay que calentar primero la molécula y luego ponen el gel con formamida que mantiene la cadena desnaturalizada, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Exactamente, la cadena lineal, la mantenemos en cadena lineal, porque para que pueda migrar, para que podamos trabajar con ella. Bien. Muy bien, entonces cuando hablamos ya, creo que ustedes ahí lo tienen bastante claro en cuanto a los métodos que se necesitan para hacer separación de estas cadenas. Aquí básicamente el calor es la metodología que más se utiliza para esto a nivel molecular. Es lo más práctico, lo más rápido, lo menos, digamos, lo más práctico de utilizar en la biología molecular. Entonces, el aumento de la temperatura es una de las que más utilizamos. La concentración de sales y pH también puede funcionar. Y los agentes químicos, como les mencionaba, pues es súper útil para hacer las electroforesis o en procedimientos ya de hibridación. Bueno, hay otros momentos donde también se utilizan este tipo de métodos para hacer esos procesos de desnaturalización en el laboratorio. Me interesa que tengan muy presentes, los tengan muy presentes a todos, porque cuando trabajemos hibridación, cuando trabajemos cuando trabajemos PCR, cuando trabajemos secuenciación, ustedes van a recordar el por qué se hacen unos pasos de calentamiento, por qué se hacen unos pasos de enfriamiento, por qué se adiciona determinados componentes para evitar ese plegamiento sobre sí mismo. Cuando hablamos entonces ya de esa temperatura de fusión, ¿qué se les viene a ustedes a la mente y qué aspectos estructurales se asocian con ellos? Entonces, yo creo que esta parte del aspecto estructural lo hemos hablado ya un poco, o mucho más bien, ya lo hemos tocado bastante, este aspecto estructural. Sin embargo, recordémoslo para poderlo asociar. Y cuando hablemos, pues ya hemos hablado un poco también de la temperatura de fusión, pero me gustaría tener una definición mucho más clara. ¿Listo? Las escucho entonces, Gabriela. Profe, pues la temperatura de fusión sería aquel punto en el que la temperatura en el cual pues la mitad de las bases se encuentran desnaturalizados y esta temperatura se va a ver afectada por el pH y la concentración de sal pues de la solución. Entonces, por lo general, pues van a ser estandarizados si se hacen comparaciones y cuanto mayor es la proporción, pues lo que habíamos hablado, en pares de bases de GC, mayor también va a ser la temperatura de fusión en la molécula de ADN. Exactamente. Fíjate que no solamente estamos aquí teniendo en cuenta estructuras, sino también condiciones del ambiente o el contexto donde está la molécula. Eso afecta también esa temperatura de fusión. Y de ahí la importancia de siempre trabajar los ácidos nucleicos en buffers, que mantienen, digamos, esa carga balanceada de sales. Ok. Cuando hablamos de esta temperatura de fusión, entonces, nosotros aquí podemos asociar algo. Y es que cuando nosotros tenemos las moléculas, las doble hélices acá, e incrementamos la temperatura, logramos mantener una separación de las cadenas hasta la mitad, como lo mencionaban ustedes. Y luego vamos a tener las dos cadenas completamente separadas y yo ya subo la temperatura, ya logré desnaturalizar esa molécula. Y esa sería la curva de fusión de la que estamos hablando acá. Entonces, dependiendo de eso, esa TM pues se calcula ya como ustedes lo han mencionado. Pero también hay que conectarlo aquí con esta parte. Y es la conexión que tenemos ya con la absorbancia de la molécula a longitudes de onda determinadas, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la molécula de ADN va a tener unos niveles de absorbancia mayores. Bueno, cuando hablo de absorbancia, ¿ustedes me entienden de qué estoy hablando? Bueno, entonces voy a explicarlo. Cuando hablamos de la absorbancia,
estamos hablando de la capacidad de la molécula de recibir unas longitudes de onda, ¿listo? Una longitud de onda, y en este caso es luz ultravioleta. Entonces, cuando nosotros estamos cuantificando, muchachos, prácticamente es que la biología molecular es una disciplina de actos de fe. Nosotros estamos trabajando con agüitas, y agüitas que a veces ni siquiera alcanzamos a ver, son microlitros de agüitas, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para poder saber si yo obtuve ADN de una muestra es hacer una absorbancia, porque yo ya sé que el ADN me va a absorber en un rango de 260 a 280, ¿sí? Entonces, si yo le lanzo esa longitud de onda y ella lo absorbe, yo digo, aquí hay ADN. ¿Cuánto me absorbió? Entonces yo ya digo, ah, hay tanto de ADN o hay tanto de ARN, ¿bien? Entonces, aquí se juega mucho con esa parte en la biología molecular porque nosotros no logramos ver el ADN. O sea, es muy difícil ver el ADN. Solamente vemos el ADN cuando viene en muchísimas cantidades, lo que es una muy eventual ocasión, ¿sí? Normalmente nosotros no la alcanzamos a ver, entonces por eso tenemos que hacer esos procesos de absorbancia. ¿Qué pasa con la absorbancia entonces? La molécula por sí misma va a tener un haz de luz que le llega aquí, ella absorbe uno y difracta el resto. Entonces en este caso, el resto del haz de luz. Entonces lo que uno percibe es qué tanto se difractó acá. Y esto es lo que el equipo me dice, absorbió tanto, ¿sí? Y ahí ya uno cuantifica. Entonces, ¿qué pasa con esos niveles de absorbancia? Que a medida que la molécula se va como separando, o se va volviendo, si es más, la molécula sencilla, la cadena sola, tiene mayor capacidad de absorbancia que la doble hélice, ¿bien? Entonces, generalmente eso es importante también tenerlo en cuenta, porque esto puede generar una sobrecuantificación. Tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de parámetros allí. Pero lo importante es también saber esto, saber que a medida que la molécula es una sola cadena, pues tiene mayor absorbancia. Cuando está en doble cadena tiene un menor porcentaje de absorbancia. Cuando está parcialmente separada, pues una absorbancia media, y esto va de la mano con la temperatura, ¿sí? Que es la temperatura de fusión. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. Listo. Entonces, fíjense en esto, vuelvo y juega la misma historia. Tenemos DNA bicatenario. Fíjense que a medida que aumenta la temperatura, pues aumenta la capacidad de absorbancia, porque si yo subo la temperatura, ¿qué está pasando aquí? Se están separando las moléculas, ¿sí o no? En este caso, si tenemos el DNA monocatenario, yo aumento la temperatura, pues esto va aumentando, pero ya es porque ya estoy como que degradando un poco de la molécula de ADN, ¿bien? Cuando hablamos entonces de los porcentajes de pares, los porcentajes de guanina citosina, que es lo que hemos estado hablando, esto se relaciona. Si yo tengo un porcentaje de 80 con porcentaje de guanina citosina de 80, pues fíjense que la temperatura de fusión es alta. Pero ya yo creo que ese concepto lo tenemos mucho más claro y ya entendemos por qué, es por los triples enlaces que tenemos ahí. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Muchachos. Entonces les voy a pedir el favor que hagamos ya aquí el cierre de la clase. El ARN tiene mayor absorbancia que el ADN, claramente por lo que estamos hablando, ahí están asociando bien el concepto. Tiene mayor absorbancia y se debe a que es una cadena sencilla. ¿Sí? Bien, muchachos, entonces hoy hemos hablado ya de la estructura de los ácidos nucleicos, hemos hablado las últimas gráficas, devolvámonos entonces acá un momento. ¿Esta o esta? ¿Cuáles últimas gráficas? La última, listo. La última es para decir lo mismo que dijimos arriba. La diferencia entonces acá es esta. Mira, aquí tenemos absorbancia de la luz a 260 nanómetros, como les decía, los ácidos nucleicos, específicamente el ADN, pues las dos absorben a ese nivel, a esa longitud de onda. Lo que hace es uno coger aquí la molécula, tengo un vasito aquí, o un vasito, no, un tubito de ensayo, aquí tengo el ADN, y lo que hago es mandarle un haz de luz en esa longitud de onda, 260 nanómetros. Ella absorbe y difracta, absorbe una cantidad de esa longitud y difracta el resto. Al difractarla, pues ahí ya va a tener
tenemos la posibilidad de saber cuánto absorbió ella. Entonces, esas absorbancias van a ocurrir solo en esta longitud de onda. Entonces, cuando tenemos estos porcentajes, fíjense que acá está la absorbancia versus la temperatura, ¿sí? Que es esta parte de acá. A medida que, si tenemos un DNA bicatenario, lo que les decía ahorita, si él está a doble cadena y la tengo a temperatura de 75, por ejemplo, pues él va a tener un nivel de absorbancia bajito. Pero a medida que aumento la temperatura, ya aumenta la absorbancia. ¿Por qué? Porque aquí lo que estoy haciendo es separando las dobles hélices. Entonces, al separarlas, ella va a absorber más. Sigo incrementando la temperatura, pues ya ellas van a estar más separadas y va a incrementar probablemente la absorbancia hasta que llega a un punto donde ya no va a absorber más, porque ya degradé la molécula. ¿Bien? Por el contrario, si yo miro el DNA monocatenario, en este caso, este DNA monocatenario, pues como es una sola cadena, siempre va a absorber alto, siempre va a tener un nivel de absorbancia altica. Entonces, esto es muy importante porque pues, nos permite darnos cuenta que los métodos de cuantificación de ácidos nucleicos basados en absorbancia pues, nos pueden hacer una sobrecuantificación de los ácidos nucleicos. Por eso la interpretación de esos datos pues, hay que hacerlo con mucho cuidado, teniendo esa salvedad, sabiendo que no es ciencia cierta, sino que es una aproximación de lo que podemos tener de ácidos nucleicos. Y lo vamos a entender, lo vamos a manejar más adelante y se los recordaré más adelante. En cuanto a la siguiente gráfica, pues estamos viendo acá porcentaje de pares versus temperatura. Porcentaje de pares guanina-citosina versus la temperatura. Entonces, si vemos acá, a medida que aumenta el porcentaje de contenido guanina-citosina, la temperatura de fusión es mayor. Es decir, la temperatura en la que las cadenas van a estar separadas en un 50%, pues es más alta. Porque si tengo mayor guanina-citosina, ¿qué me está diciendo eso? Que si tengo mayor cantidad de guanina-citosina, tengo mayor cantidad de triples enlaces, puentes de hidrógeno que romper. Por lo tanto, tengo que aumentar temperatura para romper todo esto. Eso es lo que nos está indicando esta gráfica. ¿Bien? No. ¿Se puede tener un ADN de solo cadena sin desnaturalizarlo? No. Realmente, como les decía, bueno, no sé si se los dije a ustedes al otro grupo, pero la cadena, el ADN en el núcleo de la célula siempre va a estar en doble cadena. Podemos encontrarlo en cadena sencilla cuando estamos en un proceso de replicación celular. Es en el único momento donde el ADN está en cadena sencilla. Pero si esa cadena sencilla se mantiene por mucho tiempo, que ya no es lo normal, es decir, hay un estancamiento del proceso de toda la maquinaria de replicación y se queda ahí estancado y no pueden sintetizar la cadena molde y se queda esa cadena sencilla y libre mucho tiempo, eso es una señal de alarma para la célula. Entonces, siempre el ADN está en doble cadena. Si encuentran DNAs de cadena sencilla, inmediatamente eso es señal de alarma para la célula y prenden alarmas, prenden sistemas de reparación. Y si no se repara eso, pues la célula puede inmediatamente inducir apoptosis, inducir muerte celular, ¿sí? Entonces no es normal encontrar un DNA doble cadena en la célula. El RNA, pues toda la vida. El ADN de este caso ya estaría desnaturalizado. Por ejemplo, que esté en presencia de urea o formamida o algo así, así que le mantenga desnaturalizado. O, como lo trabajamos a nivel molecular, un DNA sintético. Nosotros pues ya uno puede sintetizar un ADN, es una sola cadena, y lo puedes aquí cuantificar, ¿sí? Profe, una pregunta, más o menos la gráfica del ARN sería como, vemos ese DNA pues monocatenario. ¿Cómo, perdón? ¿Me repites por favor la primera parte? Sí, profe. Entonces el ARN con su absorbancia se vería más o menos como ese DNA monocatenario. Tal cual, exacto. Bueno, voy a hacer una pregunta por acá, que si hay métodos de desnaturalización que permitan romper los puentes de hidrógeno, los fosfodiéster. No, en este momento, o sea, ya eso es degradar la molécula. Si nosotros rompemos pues, enlaces fosfodiéster, estamos rompiendo y dañando la molécula ya completamente. Entonces, sí hay formas de hacerlo, pero pues en la molecular lo que necesitamos es tener el ADN para poderlo realizar, ¿sí? Si necesitamos romperlo, hay enzimas que pueden romper en puntos específicos, sí, pues se puede hacer también, pero rompen para poder hacer, digamos, un análisis particular, pero métodos así no,
Además que recuerden que para hacer desnaturalización lo que estoy garantizando es la separación de dos moléculas. Yo rompo el fosfodiéster y ¿qué estoy rompiendo? Pues la cadena lateral, no las dos moléculas. No estoy desnaturalizando nada, estoy dañando la cadena. ¿Sí? ¿Es claro? Listo. Muy bien. Entonces vamos a quedar acá en esta parte. Van a dejarme los comentarios, les agradezco mucho que me puedan dar como feedback sobre la clase y sobre los temas que estamos trabajando, la forma como lo estamos trabajando. Espérame, hacer una pregunta, profe. ¿Con qué fin científico se realiza la desnaturalización del ADN? Ok, el fin científico lo vamos a ver más adelante, pero te lo voy a adelantar. Para nosotros poder trabajar, para nosotros poder hacer un proceso, por ejemplo, una PCR, para poder hacer una hibridación, para poder hacer una secuenciación, se necesitan separar las dos cadenas. ¿Por qué? Porque si yo necesito conocer la secuencia de adeninas, timinas, guaninas y citosinas, yo no lo puedo conocer si tengo las dos cadenas pegadas. Entonces, por eso es fundamental poder hacer esa separación. Casi que todos los métodos moleculares que nosotros utilizamos en los laboratorios, a nivel genómico, a nivel de biología molecular, inician con una desnaturalización, todos, ¿sí? Ninguno va a trabajar con el ADN doble, ¿sí? Porque lo que se necesita es poder ver la cadena sencilla, ¿bien? Listo, bien. Bueno, entonces voy a dar por terminada la clase, les agradezco que me dejen los comentarios, yo los voy a ir viendo, y pues les deseo buen resto de tarde. Nos vemos entonces ya la próxima clase. Ya hemos dado por terminada esta parte de ácidos nucleicos. Yo el sábado les estaré compartiendo ya la consigna y el taller para trabajar para el jueves, para el martes y jueves, para que ustedes preparen el tema. ¿Listo? Cualquier duda, pues ya saben que nosotros ya tenemos el WhatsApp, el grupo de WhatsApp formado. No, profe. No, profe. Bueno, yo les voy a pedir el favor porque resulta que yo, pues no, se me olvidó cómo hacerlo, porque intenté hacerlo y no fui capaz. No vi la opción de hacer el link o el enlace. Entonces no sé si alguno de ustedes o alguna me puede ayudar a hacer ese link para que nos conectemos. No recuerdo cómo es, o me recuerdan, porfa, me explican nuevamente y yo lo hago de una vez. Pero si no recuerdo cómo fue que, porque me acuerdo que alguien, el semestre pasado un estudiante me explicó, pero yo en este momento no. No, lo intenté y no fui capaz. ¿Ustedes me explican o lo hacen ustedes? Por favor. Yo puedo ayudarte con eso, profe. Gracias, Andrés, te agradezco mucho. Pues también me sirve la explicación. Ya lo hice, qué pena, ya mandé el link. Ah, bueno, ¿a dónde lo mandaste? Por aquí ya lo mandó del grupo, profe. Pues, al Ay, Zoom. gracias, dale. Pues, profe, igual quieres que te digamos cómo es. Sí, por fin. Pues, profe, mira, pues abres ahí el WhatsApp y arriba hay como unos punticos. Sí. Entonces ahí dice nuevo grupo. Entonces, pues ahí seleccionas, pues puedes, digamos, seleccionar a una sola persona o algo para ya crearlo. Y pasas como al siguiente paso, le pones el nombre al grupo y ya le vuelves a dar como al siguiente paso y ya el grupo queda creado. Y cuando ya está creado, te metes arriba, como en la barra, como cuando uno va a mirar como la información de una persona o algo así en WhatsApp, como en la barra de arriba en el chat. Y ahí te aparece la información, dice compartir link del grupo. Espera, yo voy a meter acá. Ah, ya, pero es que con razón, por eso fue, porque no metí a nadie, entonces yo me quedé como... Ajá, como mínimo tienes que meter a una persona y ya cuando el grupo está creado, le das compartir el link y pues ya se lo puedes mandar pues por donde quieras. ¿Dónde es que le doy compartir el link? Seleccionas arriba, como en la parte de arriba del grupo, como donde están los participantes. Ajá. Y ahí bajas un poquitico y ahí te debe decir compartir el grupo. Enlace de invitación del grupo. ¿Listo? Eso, compartir enlace de invitación. Súper. Muchísimas gracias. Listo. Vale, ya pues. ahí aprendí. De nuevo, porque me habían explicado y se me olvidó. Bueno, no, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces vamos a unirnos todos al chat, porfa, para que pues nos podamos comunicar.
Y pues cualquier eventualidad la vemos por allí, cualquier pregunta, cualquier comentario, bueno, lo que sea, ya saben que nos estamos comunicando, ¿listo? Les deseo muy buen el resto de día y buen fin de semana. Igualmente, profe. Profe, Gracias.